Hey, ¿qué tal todos? Soy Toaz y bienvenidos un día más a mi canal. Y hoy empezamos el episodio 6 de New Gen. Hoy nos vamos a la feria y hoy toca empezar el capítulo donde Thomas nos agarra de la mano. ¡Qué ganas! Estoy probando. Vamos a intentar grabar en mi escritorio, ¿vale? He remodelado esto, a ver si podemos grabar New Gen aquí y que todo fluya. Vamos a ver si me adapto y si no, volvemos a jugar New Gen en el salón. Bueno, pues venga, episodio 6, allá vamos. Ha llegado la feria a la ciudad y el equipo de Benementiel no se perderá ni las atracciones ni los dulces. Me parece estupendo, nos queremos ir de feria. Además, ya sabemos y vimos en las imágenes del episodio 7, era un preludio de la felicidad. Así que le damos a empezar. No, yo esto ya lo vi. Ay, tengo que quitar el sonido, siempre se me olvida, tío. No me gustan las ofertas guay. ¿Puedo ya? ¿Me dejas empezar? Ah, vale, estoy en la oficina. Ah, por cierto, ¿habéis visto qué guapa va mi Salín? Es que es divina ella. Cuelgo y guardo mi móvil en el bolsillo con la sonrisa en los labios. ¿Por qué? ¿Quién te ha mandado un mensaje? Oh, Devon. Madre mía, me encanta. ¿Y bien? ¿Qué han dicho? Han dicho que estaban encantados, que Eglantín también, y que acudirían de nuevo a nosotros. Les ha encantado el cumpleaños. Me hubiera gustado que el anterior episodio, aparte de organizarlo, hubiéramos visto el resultado con Eglantín, aunque fuera con sombras. Me hubiera gustado vivir el día. Madre, ¿qué haces ahí, muchacha? Vente. Madre mía, es que la veo ahí en una esquina que digo, oye, puedes acercarte, ¿eh? Estupendo, perfecto, y enhorabuena otra vez. Elenda aparece detrás de él sonriendo a su vez. Es una cotillona, ¿eh? Le gusta saber todo. ¿Qué tal? ¿Todo bien con los Hantur? Eso parece, han dicho que volverían a llamarnos. Fantástico, bueno, entonces ya está, ¿podemos irnos ya? Todo el mundo está recogiendo. Pues sí, hay bastante agitación en el Open Space. Todos recogen sus cosas, las chaquetas. Vale, muy bien. Quiero ver a mi novio. Madre mía, ha pasado una semana y ya lo echo de menos. O sea, estoy fatal, ¿eh? Si me seguís en el club secreto, sabéis que lo tengo enfrente ahora. No puedo estarme quieta. Estoy demasiado emocionada. Sí, pero mejor nos vemos allí. Así quizá cada uno podrá pasar por su casa antes para cambiarse. ¿Nos vamos ya? ¿No lo organizamos? ¿Ya está todo organizado? Vale, me encanta. No perdemos ni puntos de acción ni el tiempo en decir si vamos o no. Pero si quieres, puedes adelantarte con Brun. Si realmente no puedes esperar, marchaos. Bueno, vale, entonces nos vemos allí. Me encanta, tía, porque tiene dinamita en el trasero. Súper inquieta. Y la Brun me hace mucha gracia porque va al rabo de ella, ¿sabes? Voy a quitar esto porque me noto la voz yo un poco tomada. Eso es. Mientras nos esperáis podéis tomar un helado. Vale, Toaz, ¿vienes con Brun y conmigo? Pongo cara de compungida. En plan, no. Dejarme en paz. Yo quiero irme a cambiar. Con lo guapa que estaba, ¿me van a hacer cambiarme tan rápido? ¿No me van a dejar disfrutar de este súper conjunto? En realidad a mí también me gustaría cambiarme. ¡No! Me van a hacer cambiar de conjunto tan rápido. ¿Pero por qué queréis todos cambiaros para ir a la feria? Porque no vamos a ir con la ropa del trabajo. No es un cóctel de embajador, son atracciones y puestos de algodón de azúcar. Llevo meses soñando con saltar desde la torre de caída libre. Pues yo en una feria que se monta y se desmonta, nunca me montaría en una caída libre. Porque a lo mejor es la última, ¿sabes? ¿Y por qué no has saltado antes sin nosotros? Quería esperaros, no iba a ir yo sola. ¿Por qué no? ¡Ay, mi novio guapo! Que ya me está levantando una ceja. Es que lo amo, tía. Y además, la feria no había llegado a la ciudad. ¡Ay, Dios mío! ¡Es que me muero, tía! ¡No ha hecho nada! ¡Solo ha llegado! Por favor, Toa, céntrate, ¿vale? Sé una persona normal. Como siempre, no le he oído llegar a mi espalda. Es que... ¿sabéis por qué me he puesto así? Porque me lo imagino, ¿sabes? Llegando con su casco de moto, silencioso, sigilosamente, entrando sin decir nada, pero enterándose de todo. Es que me vuelve loca. Madre mía, qué hombre. No sabía que te gustaban las sensaciones fuertes. No me gustan tanto, en realidad me dan un poco de miedo. Pero precisamente por eso es un reto personal. ¿Y Brun piensa como tú? Brun, ¿tú también quieres saltar desde la torre para retarte a ti misma? Brun deja un momento de buscar en su bolso. No, a mí me da un poco igual.
Ay, pobre Brun, tía. Brun es un poco cuchara, ni corta ni pincha. O sea, me cae muy bien, es muy maja, pero la pobre poco opina. Pero como a mí no me da miedo, acompaño a Elenda. Aquí la que manda es Elenda, aquí donde la veis. No voy a dejarla sola, pobrecita mía. Tú ríete, pero bien que te alegras de que vaya contigo al tren fantasma. Brun asiente con la cabeza y sigue buscando en su bolso. ¿Qué, te da miedo? Uy, siempre que me lo enfocan voy a poner esta cara de locuela, ¿sabes? Bueno, Thomas, en principio... Ay, a ver qué me dice. Seguro que sí. Se va a montar en la lavadora esa gigante, ¿no? Además, él es mucho de sentir. Ya lo tenemos claro que le gusta probar cosas nuevas para saborear y ver qué percepciones y qué sensaciones tiene en el cuerpo. Bueno, Thomas, en principio, ¿a ti te gustan las sensaciones fuertes? Supongo que lo que más te interesa son las atracciones, ¿no? En realidad, solo algunas. Hay pocas atracciones que me produzcan verdaderas sensaciones fuertes. Claro, porque no siente. O sea, él es corcho, no siente nada. Por lo que es muy complicado que alguna sensación le saque de ese estado, ¿no? ¿En serio? ¿Ni siquiera la mega catapulta? No lo sé, aún no lo he probado. Si quieres acompañarme, ¡yo te acompaño! ¡Yo te acompaño! Al infinito y más allá, por favor. No, tampoco te pases. Me gustan los retos, pero poco a poco. Normal, yo creo que es pedirle demasiado a Elenda, ¿eh? Tienes razón, he encontrado las llaves, ya podemos irnos. Salgo con vosotras, entonces ¿nos vemos allí? Sí, más o menos en 1 hora. Podemos hablar de que vamos a ver a Thomas de sudadera negra, o sea... No sé si estoy preparada para ello, ¿eh? Pues vamos a tener tiempo para tomar bastantes helados. Pues vayamos andando, así daremos un paseo. Las dos chicas se alejan, seguidas de Thomas. ¡Adiós, Thomas! ¡Adiós! ¡Cosa guapa, hermosa! ¡Ay! ¡Mi niño! ¡Que se va! Roy y Amanda, ¿estáis listos para marcharnos? Amanda levanta la mirada de su ordenador. Estoy lista, estoy terminando de enviar un email. Entonces no estás lista. Estar lista es saliendo por la puerta. No mintamos, ¿vale? Tienes que apagar el ordenador, coger tus cosas y salir por la puerta. Entonces ya estarás lista. Estás todavía enviando un email. Yo estoy listo, tengo muchas ganas de llegar. Me muero de hambre. Devon nota mi cara de sorpresa. A Roy le encantan los snacks de la feria. Claro, se lo puede permitir con todo el entreno que hace. Puede comer lo que quiera. Diría que incluso más que las atracciones. Yo creo que igual. Qué majo es Roy, tía. Me encanta Roy. Es que es súper agradable. Es como demasiado bueno. Yo pensaba que su ruta iba a ser más complicada porque tenía novia, entonces a ver cómo nos lo explicaban. Pero al ver esa relación, no relación, es como que es demasiado perfecto. ¿Qué nos tienes preparada, Roy? Porque Thomas ya es raro de por sí. Es complicado, pero este hombre, majo, guapo, listo, deportista, cariñoso, tocón. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser todo tan fácil? Además, casi no he comido en todo el día para disfrutarlo mejor. Claro, no sea que engordes, ¿verdad? Es que vamos. Por eso estoy tan hambriento. Y no me voy a subir a las atracciones con el estómago vacío. No sé lo que diría tu entrenador, pero tu dietista debe de estar orgulloso de ti. No tengo dietista. Ya lo sé, estaba siendo irónico, pero quizá deberías considerarlo. ¿Por qué? Roy se encoge de hombros despreocupadamente. ¡Ay, qué guapo! ¿Qué dices? Ah, te está hablando. Bueno, me voy. No, no te vayas. Bueno, me voy. Nos vemos allí para tomar unos churros. Churros. Me gustaban los churros. Ahora no los puedo comer. Ahora me sientan fatal. ¿No ves este aceite requemado que utilizan y utilizan y utilizan? Pues llega un momento que es que a mí me destroza el estómago. O sea, hace mucho que no como churros. Sale de la oficina canturreando. Está feliz, porque va a comer churros. Ay, Dios mío, me encanta Roy, de verdad. Amanda cierra su ordenador y viene junto a nosotros. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Vale. Y va como un poco lento esto hoy, ¿no? Igual es que estoy en el despacho y aquí el internet va peor, no lo sé. Ya está, podemos irnos. Los tres nos dirigimos a la puerta. ¿Ves? Ahora sí estás. No estabas antes, ahora sí. Hablemos con propiedad, ¿eh? Por cierto, Yatito, ¿qué te gusta hacer en las ferias? Uy, montarme en todo. Me encantan las atracciones emocionantes. Cuantos más vueltas... Esa soy yo. Esa soy yo. Me encantan las atracciones fuertes. Me encantan las montañas rusas. Aquí donde me veis. Soy súper miedosa
rusa, pero cuando voy a un parque de atracciones es que me monto en todas las montañas rusas. O sea, mi favorita, la de la Warner, el Boomerang. Es que lo amo. Soy muy fan de las montañas rusas. Me encantan las atracciones emocionantes. Cuantas más vueltas den, mejor. Creo que soy de la opinión de Roy. Comer. También me gusta mucho comer. Pero cuando voy al parque de atracciones no voy a comer. En realidad, más que las atracciones, me gusta el ambiente. El ambiente mola también. Sí. A mí me pone muy nostálgica también, os lo digo, ¿eh? Voy a decir la de me encantan las atracciones emocionantes porque al fin y al cabo es lo que más me gusta. Así que está. ¿Ah, sí? Pues ay... Joder, que ya bajé otra vez seguramente con este hombre. Es que no voy a conseguir subir con Devon en la vida, ya os lo digo. Somos el día y la noche, amigo. No lo entiendo. ¿Por qué? Y mira que me gustas. Quiero conocerte. Ah, sí, pues a mí la verdad es que no me emocionan. Al menos las más violentas. Pues oye, bien que te montas en los coches de choque. Que ahí igual te dejas los dientes, ¿eh? Lo entiendo, depende de cada uno. A mí es que me encantan las emociones fuertes. Es que sueltas toda la adrenalina y la ansiedad y cuando llegas a tu casa llegas agotado. Es lo mejor para relajarte. Bueno, hay otra cosa mejor para relajarse, pero para esa bueno, no tienes por qué necesitar a otra persona. ¿Y a vosotros qué es lo que más os gusta? A mí me gustan las atracciones, al menos más que los puestos. Las máquinas con ganchos me ponen de los nervios, te entiendo, porque están trucadas. O sea, es muy difícil sacar un peluche de las máquinas con gancho. No os dejéis timar, ¿vale? A mí también, en realidad no tengo ninguna actividad preferida. Me gusta lo que podamos hacer todos juntos. Desde que Lenda te regaló Team Building para principiantes ya no eres el mismo. Tú ríete, pero es la verdad. Voy sobre todo para pasar un buen rato con vosotros. Salimos del edificio riéndonos los tres. Amo Benementiel con todo mi corazón. Yo no me voy, a Goldrim. Por mucho que esté el buenorro del boss, yo aquí soy feliz. Somos como una familia. Bueno, aquí se separan nuestros caminos. Será mejor que nos demos prisa o las chicas acabarán con todos los helados. Ja. De acuerdo, me daré prisa. Hasta luego. Vuelvo a casa no quiero cambiarme con lo guapa que iba, ¿vale? Así que me he apresurado a subir al autobús. Confieso que estoy impaciente por ir con ellos a la feria. Ay, yo también, tengo muchas ganas. Es que me gusta mucho el capítulo de la feria. O sea, a ver, quitando el final, ¿vale? Ojalá estuviera Juliana, tío. Yo necesito organizar la boda de Juliana. Ay, por favor, sí. Sería muy fan. Me bajo del bus con paso alegre y me dirijo a casa dando saltitos. Esta le gusta mucho dar saltitos, ¿eh? Es como muy alegre ella. ¡Hombre! ¡La mama! Pero bueno, ¿cuánto tiempo? Toad, cariño, ¿qué tal todo? ¿Has pasado un buen día? Mi madre y mi hermana han vuelto hace poco. Poso mi bolso y les doy un beso. Estupendo, mi primer proyecto ha sido todo un éxito. Por lo que nos habéis dicho, porque ver no lo hemos visto, ¿eh? El cumpleaños de la niña, ¿no? ¡Qué bien! Eso podría abrirnos muchas puertas. Ah, abriros, digo yo, abrirnos. Oiga, señora, no se incluya, ¿eh? ¡Ay, me meo! ¡Qué bien! Eso podría abriros muchas puertas. En todo caso, eso es lo que Devon espera. Estoy orgullosa de ti, cariño. ¡Ay, qué maja es nuestra madre! ¿Te preparo un té? He puesto el agua a calentar. Gracias, pero tengo que darme prisa. No quiero hacer esperar a los demás. Eso. Que yo quiero ver a mis niños vestidos de calle. O sea... Tengo unas ganas de ver los avatares que es que no os lo podéis ni imaginar. Ah, es verdad, hoy vais a la feria. Sí, he venido para refrescarme y cambiarme rápidamente. Cambiarte sí que puedes. Oye, mamá, tía, no puedo quedarme tiempo aquí charlando contigo, ¿vale? He quedado haber venido un día antes. Pero según tengo entendido, tu hermana... Ah, vale. Quiere decir, a ver si puedo, porque mi hermana está ocupando el baño. O sea, ¿me estás diciendo que en esta pedazo casa mansión solo hay 2 baños? Uno será de la madre, tendrá su suite, pero ¿me estás diciendo en serio que en esta pedazo de casa tenemos que compartir baño, mi hermana y yo? Mamá, que hiciste la casa, podías haber metido 3 cuartos de baño y un aseo, no me fastidies. Pero según tengo entendido, tu hermana está en el baño. Pongo una mueca y mamá me sonríe un poco afligida. ¿Y esa información es de hace mucho? Pues 1 horita más o menos. Pero tía, ¿cuánto tiempo pasa mi hermana en el baño? La madre que la trajo, ¿eh? O sea que todavía
puede tardar un buen rato. Pero perdona, señora, ¿pero cuánto tarda usted en ducharse? O sea, estoy alucinando. ¿Cuánto puede tardar en el baño, tía? Hombre, mi hermana tiene cara culo, ¿eh? También os lo digo, que tiene cara de ser un poco respondona. Tasha entra en el salón y me saluda con la cabeza. Uf, ha salido justo a tiempo. ¿Todo bien, Toaz? Es como muy guay ella, ¿no? Es una adolescente incomprendida. Es que me hacen mucha gracia las adolescentes, lo siento. Yo las amo, ¿vale? Sí, se va a la feria con sus compañeros. Ay, pobre mami. Que querrá tener compañía de sus hijas y ni Dios le hace caso. Bueno, no pasa nada, mamá. Cuando vuelva, yo te doy mimos, ¿vale? ¡Qué suerte! Si hay un grupo de personas con el que me apetece pasar mi tiempo libre, son mis compañeros, sin duda. O sea, yo me voy con mis compañeros, no tú. Tengo un lío, tía. Vale, o sea, que lo está diciendo irónicamente. Dice ella con el tono sarcástico típico de los adolescentes que a todos les gusta tanto. Se encoge de hombros mostrando una modesta sonrisa. ¿Quieres venir conmigo? Podrías divertirte. No. Yo a mi hermana no me la llevo. Yo ya he pasado esa fase, ¿vale? Mejor lo dejamos para cuando tengas compañeros de trabajo. A mí me apetece mucho, nadie te obliga a hacer lo mismo. Llevármela no me la voy a llevar. Y la otra suena como muy borde. Así que la dinámica. Ah, pero oye, que me alegro de que te guste, ¿eh? Not my cup of tea. Perdona, muchacha, aquí se habla español, ¿vale? Ni good morning ni good morning, ¿me entiendes? Ah, por cierto, ¿te apetece un té, cariño? Ay, qué pesada, madre mía, esta señora. Que nadie quiere un té. Si me lo preparas, sí me apetece. Mi madre va a la cocina con pasitos apresurados. Bueno, me voy a cambiar, que voy a llegar tarde. Tasha me hace un gesto de despedida cuando salgo del salón. Me paso por el baño y suelto un suspiro de frustración. O sea, ¿me estás diciendo que el cuarto de baño común está dentro de mi cuarto? No me está haciendo mucha gracia, ¿eh? Mamá, ¿qué clase de arquitecta eres? Al ver cómo lo ha dejado todo Tasha, finalmente renuncio a la idea de lavarme un poco. Ah, no. No. Tú no vas a la feria oliendo a choto. Eso ya te lo digo, ¿eh? Si tengo que recogerlo todo antes, me llevará media hora y es contraproducente. Me da igual. Dúchate. Hazte así, en el sobaquillo por lo menos. Échate desodorante. Una huilla, aunque sea. Digo yo que podrás ducharte, ¿no? Me desvisto a toda velocidad. Ay, que voy a ir oliendo a chotillo. Bueno, ¿qué me pongo? Elena tiene razón. No es una velada de cóctel con el rey de Inglaterra. No, pero está tu hombre, ¿vale? Pero me apetece ponerme algo especial. A ver, que tengo que elegir ropa. No me acordaba que llevaba globos, porque yo ya voy preparada de casa. Elegir este conjunto. Que yo ya he inflado los globos, yo ya me he metido de lleno. Compruebo mi look delante del espejo. Me gusta mucho este look. Vas bonita. Perfecto, ya solo tengo que ponerme en marcha. Bajo rápidamente las escaleras y atravieso el salón a la misma velocidad. Hasta luego, mamá. Hasta luego, Tasha. Pasadlo bien. ¡Quiero! ¡Ay! Sé que encuentro a los demás en la feria. Sí. Yo quiero encontrármelos y quiero verlos a todos guapos, tía. Me muero. Me voy corriendo a la parada de autobús, que llega 2 minutos más tarde. ¡Ay, que ya estoy en la feria! ¡Qué chulo! Al llegar a la feria ya era de noche. Jolín, sí que ha tardado el autobús. ¡Oh! Crudo la entrada a la vez que Roy. ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo está! Está muy guapo. Tiene el pelo recogido. ¡Qué mono! Toad, qué bien. No soy el último. Ni yo tampoco. Formamos un equipo estupendo. El último será Thomas, fijo, ¿no? Siempre llega tarde. Mira, aquí vamos a comprobar si el niño es puntual o no. Porque esta vez no hay que madrugar para llegar a un sitio. A ver si eres puntual o no. O vamos a tener peleas por ello. Ay, Roy, qué guapo, tía. ¿Tienes ojos? Nos damos prisa en ir con los demás. Ya están aquí los 2 últimos. Pues sí que es puntual nuestro hombre ganando puntos día tras día. Levanta su cono de lado hacia nosotros a modo de brindis. Roy y yo nos miramos con aire pesaroso. Técnicamente ninguno de los 2 es el último, porque somos 2. ¡Ah! ¡Ay! ¡Flechazo de amor! Dios mío, qué guapo. No puedo verle. Es que está precioso de sudadera negra. Voy a hacer así un poco, ¿vale? No puedo verle. ¡Ay, Dios mío, que está muy guapo, tía! Dios mío, no puedo mirar. Es que me está pasando lo mismo que cuando iba en moto, tía. No puedo mirarle. Que es que tiene un anillo, tiene un colgante, porque es coquetón él, ¿vale? Es coquetón. Yo creo que el estilo de Thomas es un poco a la McCowan, ¿sabes, no? Me he visto con lo primero que encuentro. Es el típico que te va con las chanclas de Adidas con calcetines. Pero luego lleva complementos, porque en complementa
gusta su look, que es como muy dejado, vistiendo, muy a la McCowan, pero con estilo. Estoy hablando aquí para no mirarle y no caer muerta de amor. Sí, es que no lo puedo mirar porque está precioso. De sudadera está muy bonito, muy bonito. Entonces, pues tengo que ir poco a poco. Venga. Ay, qué guapo, tía. Ay, qué guapo. Pero es que está precioso, tía. Yo no puedo. ¿Pero por qué? ¿Por qué estás tan guapo? Qué guapo. Qué guapo está. ¿Qué lleva? Yo necesito saber. ¿Tu colgante de qué es? Parece como un gato. ¿Qué es tu colgante? Ay, es que está guapísimo. Qué guapo es. Vale, venga, va. Vamos a continuar. Pero yo por mí podrías pasarme así toda la vida, ¿vale? En realidad, sí podéis ser los últimos empatados. Elenda sacude la cabeza, cansada ya de esta discusión. Ha empezado Brun. Entonces a Thomas le das pie y hasta que no lo razona no va a parar. Qué guapo, tía. Mira la etiqueta aquí, tía. El detalle de la etiqueta. Mira qué coquetón, que lleva un anillo. Eres un coquetón, ¿eh? Os aconsejo que probéis un helado. Están buenísimos. El mío es de mango y chocolate y no me arrepiento en absoluto. El de fresa kiwi y el de vainilla fruta de la pasión, stracciatella, están muy buenos también. Pero ¿cuántas bolas se ha pedido esta mujer, tía? Sí, creo que me voy a dejar tentar. Yo creo que voy a hacer lo mismo. ¡Hala, qué guapa está! A ver, sí que es verdad que os voy a decir que Amanda con el pelo suelto necesitaría un poco más de volumen aquí arriba. Pero está preciosa. Está guapísima con ese look y le queda muy bien el pelo suelto. Sí que es verdad que en las fotos parece el pelo más aplastado. Pero aquí está muy guapa. Amiga, aprieta bien ese lazo que igual tenemos un disgusto. ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Qué guapo, tía! Me encanta cómo le queda el rosa. Sí que es verdad que no me lo imaginaba de ese estilo. Me lo imaginaba más rollo estilo Zaidi. Más de camisa, blazer, más de jersey. Yo pensaba que era más estilo Oxford. Pero está muy guapo, sí. Bueno, muy bien. ¿Quién quiere un helado? Cortesía de Benementiel. Brun le lanza una mirada recelosa. En plan, oye, ¿por qué invitas a estos y a mí no? ¿Sabes? Sí, os pagaré los vuestros. Brun sonríe satisfecha y Elenda levanta la mirada al cielo. Yo no voy a comer. Tengo que comer poco porque si no, no consigo irme con Thomas. Así que no, pero gracias. Sin problema. ¿Y tú, Thomas, quieres un helado? ¡No! ¡Tampoco! ¿Quieres churros? ¿Quieres churros? Pues yo como churros contigo, mi amor. No, gracias. Prefiero dejar sitio para los churros. Mira que me sientan mal los churros, ¿eh? Me sientan fatal, pero por ti me como un churro, amor mío. Elenda, ¿un segundo helado? Brun, ¿un tercero quizá? Entonces probaré ese intrigante sabor a unicornio. O sea, le gusta mucho el helado a esta mujer, ¿no? Yo ya tengo bastante, gracias. Muy bien, pues entonces vamos. Esperamos a que vuelvan con sus helados. Cuando vuelven, Devon mira a su alrededor y luego vuelve a centrar su atención en nosotros. Bueno, ¿por dónde queréis empezar? ¿Lo sabéis ya? ¿Qué tal si empezamos por algo más bien tranquilo? ¿Lo dices porque has comido demasiados helados? Y uno con 3 bolas. Pero míralo, qué atento. ¿Cómo lo sabe? No voy a dejar de decir que está precioso con esa ropa. ¿Qué va? No tiene nada que ver con... Elenda la interrumpe con un grito de sorpresa. Sale disparada como una flecha y se tira al cuello de una chica que está a pocos metros de nosotros. ¿Elenda tiene novia? ¿Quién es? ¿Una amiga suya? ¡Es Danica! ¡Vale! ¡Es Danica! Por fin la conocemos. O sea, ¿me vais a decir que está Spencer? Porque puede que Spencer sea el nuevo Juliana de esta temporada, ¿eh? Por favor, que aparezca. ¡Danica! ¡Qué alegría verte! ¿Danica? Era la que ocupaba mi puesto y luego se fue a Goldrim. ¡Qué guapa, tía! Con lo que le ha dado el boss, le ha dado para ponerse labios, amiga. ¡Qué ojazos! ¡Qué guapa es! ¿Cómo estás? Hacía mucho tiempo. Yo bien, me alegro de verte. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, muy bien. Ven, están todos aquí. Elenda trae a Danica hacia nosotros, con su estilo dulce y autoritario. Sí, yo a Elenda la veo como muy dulce, muy buena, pero manda, ¿eh? Da 2 besos a todo el mundo de forma muy natural. Pensaba que se sentiría incómoda. Se vuelve hacia mí, muy sonriente. Y tú debes de ser Toaz. He oído hablar de ti. ¿Por qué has oído hablar de mí? ¿Ha hablado el boss de mí? ¿No puede dejar de pensar en mí? Me pregunto, ¿quién le habrá hablado de mí? Le estrecho la mano. Me siento un poco tensa. Bueno, entonces, ¿qué es de tu vida? Pues sigo haciendo más o menos lo mismo. ¿Y te sigue gustando? A ver, ¿estás enfadado? ¿No estás enfadado? ¿Estás intrigado? ¿Cómo interpreto yo tu cara, amor mío? Sí, la verdad es que me gusta mucho. Pues mejor. ¿Y qué tal el jefe? A ver, que nos cuente cotilleos del boss. Bien, no es tan simpático ni divertido, eso está claro, pero no está mal. En fin, ya sé que Devon y a Roy no les cae muy bien. No tienes que justificarte, Danica. Tomaste tu decisión
decisión y aquí nadie te lo echa en cara. Bueno, que nadie te lo echa en cara, ¿vale? ¿Qué pedazo de cicatriz tiene? ¿Por qué tienes esta cicatriz? Es una cicatriz lo que tiene, ¿eh? Igual es el avatar. Tiene esa cicatriz. Siempre tuvo esa cicatriz. Mirad, ¿no la veis? Siempre tuvo esa cicatriz. ¿O es un error? Igual es un error, ¿no? Del avatar. Tiene toda la pinta. Pero es que parece como una cicatriz. O sea, estoy flipando. ¿Por qué tiene una cicatriz como si le hubieran cortado el cuello, tía? Roy se encoge de hombros poniendo una mueca. ¿Veis? Él no la tiene. Puede que alguien sí se lo eche en cara. Sí, eso es lo que pienso yo y lo que estaba diciendo antes de ver esa pedazo de cicatriz que tiene Devon. O sea, están dolidos. No es que me caiga mal, es que no apruebo sus métodos. Ponerte contra las cuerdas con una propuesta que tomas o dejas inmediatamente. Claro, no le dejo reflexionar. Y exigir que nos dejes plantados ipso facto o si no nada. No se trata de lo que pasó, sino de cómo pasó. Que es un tiburón el boss, ¿eh? Es verdad que no tuve mucho tiempo para tomar una decisión, pero no iba a rechazar un aumento así. Mira, ¿no veis que tiene una cicatriz? A mí no me fastidiéis, eso es una pedazo de cicatriz. ¿Por qué tienes esa cicatriz? Me estoy rayando, Devon. ¿Por qué tienes una cicatriz aquí? Yo tenía una porque de pequeña en un cumpleaños con una cometa me pasaron todo el hilo de la cometa por la garganta. Tuve aquí una herida gorda, pero no creo que sea lo que le pasara a este muchacho. ¿Qué tienes aquí, tío? Me estoy rayando un mogollón. Tiene una pedazo de cicatriz de cuidado. Pero esta la tenía por la mañana. Me estoy rayando mazo. Ya lo sé, y de todas formas no se puede retener a alguien que quiere irse. Pero si no te hubiera presionado, habríamos podido hacer las cosas correctamente. Habríamos podido hablar, negociar tu marcha. Ah, que no pudo. No es que le ofrecieran más dinero y de Benementiel no hubiera hecho nada. Es que no les dio ni opción de debatir y evitar que te fueras con tus clientes, por ejemplo. ¡Ah! Vale, por eso también están tan dolidos porque se lleva su agenda. Eso lo habíamos comentado. Lo que no es muy legal, por cierto, un detalle. No es que sea ilegal, es sobre todo está mal visto. Concretamente mal visto por la ley y el tribunal mercantil. Pero si me apuras, no es esa la cuestión. Porque dejando de lado que te fueras, en cualquier caso supuso para nosotros un golpe. Y sencillamente no fue muy honesto. Madre, ahora está sacando aquí las garras la Brune. Me gusta. O sea, que saca las garras con todas menos con Elenda. Con Elenda hace lo que Elenda quiere. Elenda mete miedo, me encanta. Hay un momento de silencio pensativo. Sí, lo siento. Nadie me ha pedido mi opinión, pero a mí Jason no me cae bien. Tío, me ha recordado la escena de Shrek 2 cuando están todos cenando y empiezan ¡Papá! ¡Mamá! ¡Fiona! ¡Es Shrek! Y Asno, como nadie le menciona, grita a él ¡Asno! ¿Sabes? Pues esto es lo mismo. Es como todos discutiendo y todos diciendo es que lo hiciste fatal, no sé qué, no sé cuánto. Y pues por decir algo dice a mí nadie me preguntó, pero a mí Jason no me cae bien. Es como todos mirando a Thomas como diciendo a ver qué va a decir y dice eso que es irrelevante y es como vale, ok, volvemos a discutir. No se puede ¡ay, me meo! Que es total lo que he dicho. ¡Ay, qué fan de este momento, por favor! Volviendo a discutir y pasando olímpicamente de lo que ha dicho Thomas. No se puede comprar todo. Por ejemplo, mi lealtad no está en venta. Eres injusto. Necesito dinero. Tengo 2 bebés que alimentar. Es verdad que era mamá. Que tenía 2 niños. Es que es entendible. Si es madre soltera. Thomas frunce el ceño y abre la boca para decir algo. A ver... ¿Qué vas a decir, mi bebé? ¡Oh! ¡El boss! El boss ha sido la mejor transición de la historia de este juego, sí. Me encanta, ha llegado el boss y le ha cortado. Vale, no tienes que justificarte, Danica. Tomás cierra de nuevo la boca, luego la abre otra vez. Eso es lo que acaba de decir Devon. Él tiene que poner la guinda. Me alegra ver que por una vez estamos en la misma longitud de onda. Sí, bueno, hasta un reloj parado marca bien la hora 2 veces al día. ¡Oh, Dios mío! Que sepáis que esa frase la tenía yo en el Facebook. En la comisura de los labios de Jason aparece una fina sonrisa. ¡Oh! Spencer! ¡Oh my god! ¡Es Juliana 2! ¡Míralo! ¡Detrás de su jefe! ¡Ay, Dios mío! ¡Me encanta! Por favor, que sea como el de Pocahontas, ¿eh? Me encantaría. Detrás de él, pegados como si fuera su sombra, está un chico que no conozco. ¡Spencer! De todas formas, no creo que el dinero sea la única razón. Es que encima está detrás, tía. Es que no puedo con Juliana 2.
Me encanta. De todas formas, no creo que el dinero sea la única razón por la que tu personal te abandona. No, porque también estás buenísimo y cualquiera se resiste a tus encantos. Salvo que no pagues lo suficiente a tus empleados para que puedan alimentar a 2 gatos. ¿Me estás diciendo en serio que los bebés de Danica son gatos? A ver, que yo soy la primera que tengo un perro y para mí es parte de la familia, es mi amor y la quiero muchísimo. Pero yo no soy la mamá de mi perra, ¿me entiendes? ¿No? Mi perra es mi perra. Que nos hayan dicho que era mamá de 2 criaturas, pues pensabas que eran bebés, ¿sabes? Madre soltera, no de gatos. ¿Por qué las dejas? ¿Los bebés de Danica son gatos? Supongo que soy la única que no lo sabía. Pero los bebés de los que hablabas desde el principio son gatos. Ah, no. Thomas no lo sabía. Qué raro para Thomas que no sepa algo. Ah, no, ya veo que Thomas tampoco se había enterado. Pues sí, claro. ¿De qué pensabais que hablaba? Pues de lo normal, chica. Dices mamá de 2 criaturas, pues piensas que tienes 2 hijos, no gatos. Sí que es cierto que la gente que tiene gatos y normalmente que tiene 2 o más se consideran mamá gatún, pues de bebés humanos. De todas formas, esos detalles no cambian nada. Claro que sí, lo cambia todo. Entonces Jason sí que ha comprado su lealtad. He vendido mi alma al diablo para alimentar a mis bebés. Solo funciona si se trata de auténticos bebés. Tienes razón ahí, ¿eh? ¡Ay, Dios! A ver, primeras palabras de Juliana 2. ¿Al diablo? ¿En serio? ¿No crees que exageras? Es que está enamorado del boss. ¿Cómo te atreves a llamar al boss el diablo? Y además, perdona Tomás, pero los gatos también cuentan como bebés. Los animales de compañía forman parte de la familia. Sí, pero son animales, ¿sabes? O sea, a ver, que yo es lo que digo, que yo mi perra la amo y la quiero y me muero por ella. Pero es mi perra, no es mi hermana, no es mi hija, es mi nana. A ver, desde el punto de vista emocional estoy de acuerdo con eso, pero en la práctica eso está claro, incluso más en algunos casos. Estoy de acuerdo en que son importantes, pero no al mismo nivel que un auténtico bebé. No. Yo sinceramente creo que voy a decir la primera. La tercera no estoy de acuerdo para nada. Los animales son importantes, tanto como tu bebé. Está claro, incluso más que en algunos casos tampoco. Entonces yo creo que voy a decir la primera porque es como la más neutral de todas. Venga, voy a decir esta. Ha subido con mi hombre, no sé con quién he bajado. Puesto que en este caso hablamos de dinero. Sí, saber si se quiere a los gatos tanto como a los bebés no es realmente el tema en cuestión. El hecho es que alimentar a 2 gatos cuesta menos que ocuparse de 2 niños. Cuesta muchísimo. Las croquetas, el paté, los juguetes, el veterinario. A ver, Danica, Tomás no te está diciendo que no cueste. Claro que cuesta tener animales, pero cuesta más 2 hijos que 2 gatos. A eso se refiere. Y su bicicleta, la ropa, las clases de piano, la universidad. No, bueno, vale, cuesta menos. Así que entonces sí que se trataba de tu lealtad. Wow. Dios mío, me encanta este hombre. Es que me hace mucha gracia. El Spencer, sácame bien en la foto. Esta conversación es apasionante. No vayáis a creer que me aburre. Pero ¿no sería mejor que lo dejáramos ahí como buenos amigos? ¡Ay, Dios mío! Que es un morir plus para el salón. Todavía hay muchas atracciones que no hemos probado. Me parece ver un tic de fastidio moviéndose en el párpado de Jason. ¡Ah! ¿Por qué quieres seguir peleando? Tienes razón, deberíamos ocuparnos de nuestros propios asuntos. Por cierto, ¿qué hacéis aquí? Lo mismo que vosotros, supongo, team building. Lo ha leído también, me meo. En realidad nosotros no estamos haciendo team building. Hemos decidido hacer algo juntos porque nos apreciamos. No como tú, ¿vale? ¿Le habrá prestado Devon team building para principiantes? Eso sería algo que yo me preguntaría. En mi opinión, eso es juzgar con las palabras. Puede parecer un matiz sutil, pero creo que marca la diferencia. Voy a decir la primera, es que me ha hecho mucha gracia. Decid que tenéis ganas de pasar tiempo con vuestros compañeros de trabajo. Jason arquea una ceja sin dignarse a responder. En cualquier caso, pareces disfrutarlo. No soy un gran fan de las atracciones. ¿Porque odias pasártelo bien? Pero Danica ha propuesto salir todos juntos. Pero he tenido que insistir un poco mucho. Así es, esto no forma parte de los valores de mi empresa. Que es un tiburón, tío. Súper serio. O sea, me encantaría que se relajase un poco, ¿sabes?
¿sabes? Más bien damos preferencia al trabajo. Muy distante, ¿eh? Como jefe. Pero estoy abierto al cambio. Lo que te ha fastidiado es que Danica quería hacer lo que hacíamos en The Benementiel. Es que ¿para qué te vas, Danica? Yo ya te digo que por mucho dinero que me ofreciesen, estaría aquí feliz. Ha bastado que dijera que se divertía más con nosotros para que te mosquearas. Jason se encoge de hombros, no parece especialmente impresionado. Soy un libro abierto para ti, Roy. He pensado que como íbamos muy por delante de vosotros en el plano puramente profesional, Devon levanta la mirada al cielo. Qué pesado, estará pensando. ¿Por qué no tener también una cultura empresarial más rica que la vuestra? Realmente no confía tanto en su empresa si lo único que quiere es fastidiar a The Benementiel, ¿sabes? Creo que no estás viendo las cosas con la perspectiva adecuada. Eso es algo que no puedes fingir ni comprar. Déjalo, Roy, no podemos reprocharle que lo intente. Desde luego. Y además no quiero entreteneros más tiempo. ¿Qué? Ah, se va. Esperemos no volver a cruzarnos más. Con esta última indirecta se da la vuelta. ¡Ah! Spencer se dirige con un gesto de la cabeza y Danica sonríe un poco incómoda. ¿Son solo 3 en su empresa? Se van los 3 en dirección a la montaña rusa. Ay, Dios mío. Ojalá ver a Jason subido a la montaña rusa. Siempre es un placer cruzarte con ellos. No te pases, Danica no es mala y Spencer tampoco, por cierto. Quizá no sea malo, pero Spencer es desagradable. Va a ser Juliana 2, lo sabéis, ¿no? Elenda se encoge de hombros, Amanda sacude la cabeza. Corramos un tupido velo y disfrutemos de la noche. Completamente de acuerdo. Bueno, ¿qué queréis hacer? Es temprano, creo que de todas formas tendremos tiempo para verlo todo. La pregunta es más bien, ¿por dónde empezamos? ¿Sabéis qué os digo? Que lo vamos a dejar aquí, con Thomas. Porque ya llevo mucho tiempo grabando, ¿vale? Pero me ha divertido mucho. Hemos visto a los chicos con sus nuevos renders, que están guapísimos todos. Y hemos conocido a Spencer y a Danica. Y hemos visto a Jason, que no lo habíamos visto. Así que nada, espero que os haya gustado muchito este vídeo. Que le deis amor como siempre. Que os suscribáis por ahí abajo, que es gratis y a mí me hacéis muy feliz. Que podéis seguirme tanto en Instagram como en TikTok. Que ya sabéis que en Instagram tenemos el club secreto donde hablamos más de tú a tú, que básicamente son las historias de Instagram, y además os hago drops y podéis seguirme también en TikTok, que allí pues subo looks diarios, entre comillas, porque tengo que empezar, ¿vale? Así que nada, un besito y chao.